Y vamos a orar. Señor, gracias Padre por este tiempo. Gracias Señor por lo que estás haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Señor, colocamos nuestra mente, nuestros corazones delante de ti, para que tú seas, Señor, trayendo paz, trayendo, Señor, ese gozo que encontramos en ti. Gracias, Padre, por la semana. Gracias por ayudarnos. Gracias por sostenernos. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor inagotable, por tu misericordia. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo en nuestros corazones. Nos estás transformando, nos estás cambiando, estás haciendo cosas nuevas en nuestras vidas, Dios. Y queremos, Señor, hoy escucharte, Señor. Queremos, Señor, aprender más de ti, conocerte más. Y te damos gracias por todo, Padre. Amén, Señor. Y amén. Y amén. Bueno, iglesia, quería compartir con ustedes un texto ya muy conocido, texto que está en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 8. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Y yo voy a leer en una versión en la NTV. Es Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Amén? ¿Amén? Hubo un tiempo, hace varios años, estaba en un lugar y me regresaba de ese viaje, me regresaba a otra ciudad y en ese día estaba en el aeropuerto, había llegado y bueno, el vuelo saliera al día siguiente en las horas de la madrugada. Desde el punto donde yo estaba de la ciudad era muy lejos, era muy lejos. Y entonces yo normalmente hay aeropuertos donde uno se puede quedar a dormir mientras uno espera porque hay lugares donde queda muy lejos el aeropuerto y para no gastar un taxi que cuesta mucho dinero, entonces dije, bueno, voy a dormir en la noche y me ahorro también un dinero en la parte del hospedaje. Cuando yo llegué y estaba allí, bueno, estaba comiendo, estaba ahí, ya estaba leyendo algunas cosas, cuando de repente entonces llega un oficial y me dice que ya era hora de salir, que estaba cerrando el aeropuerto. Y yo, ¿cómo así que va a cerrar el aeropuerto? Yo no, o sea, yo pensaba quedarme acá y ahora qué hago. Y de repente entonces salí y hacía frío, entonces me puse varias camisetas, me puse encima allí en una sudadera y yo dije, ¿y ahora qué hago? Dios, Señor, ayúdame. Y recuerdo que pasó un carro de una señora, ella me vio y entonces ella siguió derecho. Yo le dije, Señor, háblale para que me lleve, porque bueno, yo, gracias a Dios, tengo como una memoria y vi que había un McDonald's como en la carretera. Y dije, no, seguro allá, yo voy a 24 horas, más o menos cerca, calculé yo. Y entonces la señora, bueno, hablaba francés y medio inglés. Entonces, imagínate, yo no sé nada. Y bueno, la señora habló, me dijo lo que le entendí, que el aeropuerto cierra. Entonces le pedí el favor si me podía llevar hasta al McDonald's. Me dijo que sí. Y bueno, o sea, era muy tarde, era casi medianoche y fue un milagro, ¿verdad? Que Dios tocó la vida de esa señora. Regresé al McDonald's, cuando regresé ahí al McDonald's, le escribí a mi mamá y me conecté en internet y bueno, no tenía mucho dinero, ¿verdad? Pedí fue un cafecito y estaba ahí, bueno, me tocará, pensaba que era 24 horas, normalmente las comidas en las carreteras son 24 horas. Y cuando veo que empiezan a cerrar, a colocar las sillas encima, y yo, ¿ahora qué hago yo, Señor? Y entonces yo le dije, bueno, le escribí a mi mamá enseguida, yo, mami, mira, yo no sé, vi un hotel acá, yo no tengo dinero, vale tanto,
envíame, no me acuerdo, pensé que podía haber costado 40 euros en ese momento, era multiplicar por 4 o por 3 y pico, ahora me imagino, quiero imaginar ahora cómo está. Y en ese momento entonces se cortó el internet a medianoche. Y yo era medianoche, estaba afuera. Cuando de repente entonces vi el hotel y yo salí. Y esos son hoteles que no hay personas, sino que tú pagas y ellos te salen la llave y tú entras. Y vamos a ver que costaba como 80 euros. No, eso era mucho dinero, eso era, o sea, por una noche, un ratico, y el vuelo salía como a las 6 de la mañana, y uno tiene que estar como a las 5:30. No, no, no. Y recuerdo que en esa noche tuve la oportunidad de orar y decirle: Dios, Señor, en ti descanso. Y me puse, yo dije, bueno, si me toca dormir afuera, bueno, gloria a Dios. Entonces vi un pastico, estaba al frente del McDonald's, tiré la ropa, me recosté y comencé a tener un tiempo de orar, de leer y a decirle: Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí, porque yo sé que al día siguiente yo voy a estar en la otra ciudad donde ahí me estoy quedando, estoy durmiendo. Y ya era mucho frío, hacía mucho frío, hacía mucho frío. Y entonces, como en la madrugada, entonces yo me acerco nuevamente al McDonald's y vi que había unas personas que estaban limpiando. Y entonces yo toqué la puerta y le dije a las personas para que si me podían hacer el favor de entrar. Y gracias a Dios, la persona me abrió, no dijo nada, no dijo nada, no me dijo nada. O sea, ya la apariencia de las 3 de la mañana, un lugar bien solo, que una persona esté tocando con una maleta en mano, no sé, pero la misma gracia de Dios estuvo ahí. Me quedé sentado, la persona me trajo café, me tomé el café, no me dijo absolutamente nada, ellos siguieron limpiando. Y a la mañana antes de abrir, yo me quedé medio dormido y él me tocó el hombro, me despertó y bueno, tuve la oportunidad de regresar al aeropuerto y ahí sí ya tenía internet. Mi mamá no había podido, yo no me imagino la preocupación porque no contesté mal y no tenía internet. Entonces, bueno, con eso pude desayunar y bueno, regresé. ¿Aunque voy con esto? Es que el apóstol Pablo, en ese momento donde él escribe la carta, él la escribe dentro de la cárcel. El libro de Filipo la escribe dentro de la clase. Y él tiene una situación muy, no me quiero imaginar, yo tuve eso de esa manera como en medio de la nada, que no conoce el idioma, no conoce la ciudad, no conoce el país. Y, y veo aquí 3 cosas que habla el apóstol Pablo, 3 recomendaciones o 3 acciones que él nos dice, nos enseña a cómo nosotros, digamos, para afrontar las situaciones. Y en ese momento, y estando él, o sea, porque él puede decir, bueno, él de pronto estaba en un lugar cómodo, él estaba en una iglesia predicando o algo así, no, él estaba escribiendo desde la cárcel. Y él aprendió a vivir con Dios en esos tiempos, en esas temporadas o en esos episodios donde tal vez vienen situaciones adversas o situaciones difíciles y cómo las enfrentamos. Y el primer punto que quiero tocar era que conectarnos con Dios, conectarnos con Dios. Porque Pablo nos dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Cuando vienen esas situaciones de dificultad, esas oposiciones o cuando vengan esas situaciones donde nos quitan o nos quieren robar la paz, nos quieren robar nuestra tranquilidad. Entonces, es lo que nos insta es a orar, a conectarnos con la fuente, a conectarnos con Dios. O sea, debería ser nuestra reacción en momento de la crisis, en momento de la adversidad? Es conectarnos con Dios, es ir a la fuente, es clamar, es orar. Y el apóstol Pablo dice, díganle lo que necesitan. ¿Cuál es la necesidad que hay en tu corazón? ¿Qué es aquello que está dentro de ti que necesita
que tú expreses, porque lo que le gusta a Dios es que le podamos hablar, que podamos intimar con Él, que podamos nosotros entregar aquella carga, aquella situación, aquel dolor, aquella cosa que ha venido o ha querido traer esa zozobra, ese sentimiento de ansiedad, de depresión, ese sentimiento donde hay desesperanza. Pero el apóstol Pablo dice, en medio de esa adversidad, no te preocupes, ora a Dios y pídele a Dios lo que tú necesitas. Ora a Dios. Entonces, porque las situaciones las adversidades, ¿qué quieren hacer? Desconectarnos con Dios, desconectarnos del proveedor, desconectarnos del Dios creador, de Dios el Padre, de Dios esa fuente inagotable, ese Dios todopoderoso. Las situaciones hacen que nos desenfoquemos de ver a Dios como el Dios grande, creador, el poderoso, el que está con nosotros, para ver las dificultades, el problema, ver la situación, y nos hacen que nosotros, nuestra mirada ya no esté arriba, sino que esté en medio de esa necesidad, de esa ansiedad, de esa situación que descontrola nuestras vidas. Y entonces lo que primero tenemos que hacer es conectarnos con Dios, conectarnos con la fuente, conectarnos con Él. Y cuando nos desconectamos con Dios, pasamos muchas dificultades, porque queremos muchas veces resolver las cosas de manera inmediata y con nuestras propias fuerzas. Y Dios nos dice, no te preocupes, ora. Porque a veces en las situaciones queremos resolver ya, la inmediatez, el resolver, y a veces en esa inmediatez, en esa ansiedad, a veces tomamos malas decisiones. A veces nos empezamos a querer resolver las cosas con nuestro propio intelecto, inteligencia. Y muchas veces lo que Dios dice es, confía en mí, ora. Porque en ese momento que estuve afuera y estoy literalmente en medio de la nada, porque eso quedaba muy lejos y no había ciudad o algo cerca, y decirle, bueno, Dios, ¿tú estás conmigo aquí? Háblale a esa señora, señora, mira, que necesito el transporte porque no sé cómo ir allá, no sé nada de esto. Y, y cuando muchas veces también he tomado las malas decisiones, cuando viene una situación, ir y resolver por mi propia fuerza. Pero cuando empezamos a enfocarnos que es el Dios que está con nosotros, que ese Dios, y recuerdo mucho una frase de un señor que me dijo, bueno, Dios es, cuando Dios te envía, entonces Él te va a guiar y te va a mostrar. Y hay muchas cosas donde, así como Él te llevó, así también te va a regresar. Y a veces hay situaciones donde nosotros necesitamos recordar muchas promesas de parte de Dios. Porque cuando nos desconectamos, entonces a veces hay situaciones que nos hacen ser apáticos ante Dios y no ir a la presencia, no ir a la palabra, no ir a conectarnos con la iglesia, no ir a los servicios, no ir a los grupos de amistad, no ir a ciertos lugares, porque a veces las situaciones quieren que aislarnos. Pero cuando nos conectamos con Dios, empezamos a recordar las promesas, recordar las palabras de Cristo. Empezamos a recordar lo que está en la palabra de Dios. Empezamos nosotros a orar, a interceder, a mediar, decirle, Dios, esta es la situación. ¿Qué hacemos, Dios? Dame dirección, dame la guía, dame esa respuesta que anhela mi corazón. Y podemos ver en 1 de Pedro 5:7 dice, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Él cuida de nosotros. ¿Dónde debemos depositar aquellas situaciones que nos sobrepasan? En las manos de ese Dios fuerte, de ese Dios increíble, de ese Dios que hace lo imposible posible, porque Él es el único que puede. Las situaciones nos pueden sobrepasar, pero a Dios no. A Dios no. Y Dios no pierde ninguna batalla. Ahora, cuando nuestra reacción inmediata ante cualquier adversidad es orar, doblar rodillas, buscar su rostro, debemos seguir buscando a Dios. Y alguien que le sucedió algo parecido fue al profeta Daniel. ¿Se acuerdan que el profeta Daniel, cuando él estaba, le querían tender una trampa porque él lo habían colocado como casi segundo al mando
y a él le dijeron que, vamos, ¿cómo hacemos para que Daniel no prospere? ¿O cómo hacemos para colocarle algo para que el rey tome acciones sobre la vida de Daniel? Y era que le dijeron la prohibición de ¿qué? De que orara. Yo le decía, no, no puedes adorar. Le hicieron al rey Darío, no, vamos a hacer un decreto, que este decreto nadie ore. Y le pusieron eso. Pero ¿qué pasó Daniel en ese momento cuando le dijeron que no? Entonces él abría sus puertas, porque él no se iba, ante la adversidad, él no se iba a amedrentar, sino que iba a seguir buscando a Dios, seguir orando, como él lo solía hacer, lo decía la Escritura, las 3 veces que él oraba hacia el Señor. ¿Y qué pasó? Que en eso, cuando Daniel seguía orando a Dios y buscando a Dios en medio de la adversidad, no fue librado de la situación del foso, pero dentro del foso Dios lo ayudó. Porque a veces queremos no pasar ciertas situaciones. Y el apóstol Pablo me imagino que no quería pasar estar en la cárcel. Pero cuando él clama a Dios en medio de ese pozo que estaba Daniel o en medio de la cárcel que estaba el apóstol Pablo, Dios le ayudó, Dios lo guardó, Dios lo protegió, Dios le dio la victoria. Porque hay un propósito mayor. En la vida, para concluir, en la vida de Daniel, cuando él sale y él libra del pozo, el rey Darío cree en ese Dios que hizo cerrar la boca de los leones feroces. ¿Y qué pasó? Que hubo un decreto que en todo el reino que estaban allí, en ese imperio, era que iban a adorar a ese Dios todopoderoso. Y el propósito de aquí, en este caso, el apóstol Pablo seguía predicando la palabra de Dios en la cárcel, seguía cumpliendo su propósito, nunca dejó y escribió esta maravillosa carta a los filipenses. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo pudo redactar y hoy podemos compartir, porque aunque las situaciones sean adversas, Dios es el que nos va a dar la victoria en medio de ella y nos va a dar su paz y nos va a dar su victoria, porque Él va a cumplir su propósito. Tal vez no vamos a pasar por situaciones, pero en medio de ellas Jesucristo está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Y hay un propósito en ellas, hay un propósito en ellas. El segundo punto, agradece a Dios. El primero, conéctate con Dios. El segundo, agradece a Dios. Y dice, y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Agradece a Dios. Pablo estaba agradecido por la oportunidad que tenía de anunciar el Evangelio, pese a su pasado, como también de saber que Dios responde a sus oraciones. Los no de Dios también son importantes como los sí de Dios. ¿Por qué? El apóstol Pablo empieza, si nosotros leemos muchas de las epístolas, él agradece a Dios. De verdad que es un privilegio para él predicar el Evangelio. Él es un privilegio porque él sabe quién era un perseguidor de la iglesia, era su pasado. Y él estaba agradecido por ese encuentro con Jesús, de decirle a Jesús que ese momento él lo perdonó, lo salvó, le dio vida nueva, le dio un propósito, le dio un llamado. Y cada vez que él se acordaba de eso, él decía, él siempre mostraba ese agradecimiento por el Señor Jesús. Muchas veces cuando pasan situaciones o vienen dificultades, lo que nos cuesta a veces es agradecer. Y lo que tenemos ¿qué es lo que nos incita a Dios? A poder, cuando nosotros agradecemos, recordamos lo que Él ha hecho. Cuando empezamos a agradecer, empezamos a decir, Dios, gracias por esta situación. Porque le agradecemos cuando hay, cuando no hay. Porque Él proveerá en su momento, en su tiempo. Cuando nos empezamos a agradecer a Dios, empieza a hacer memoria de aquel bello encuentro que tuvimos con el Señor Jesús. Ese bello encuentro de transformación, de salvación, de que ya no estamos muertos en nuestros pecados y delitos, sino que Él nos resucitó. Que Él nos dio vida a nuestro espíritu. Que Él dio una vida nueva en nuestra vida.
Cuando empezamos a agradecer los milagros que Él ha hecho, las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas, empezamos nosotros a decirle gracias a Dios porque en la temporada que tuve, que es parecida, similar, tú me ayudaste, tú me diste la fuerza, tú me cambiaste, me diste la victoria, nuevamente tú lo harás. Confío en ti, confío en tu gracia, confío en tu favor. Empezamos a agradecer y a recordar que si Él estuvo antes, Él estará hoy. Si Él estuvo ayer, estará hoy. Y si estuvo hoy, Él estará mañana y por los siglos de los siglos. Cuando comencé en la parte de las misiones, tenía mucha ansiedad por muchas cosas. Y aún en medio de la ansiedad, seguía sirviendo a Dios. Y gracias a Dios se pasó esa temporada. Pero regresó el año pasado, nuevamente una temporada de ansiedad, de mucha ansiedad. Y fue difícil, fue muy difícil para mí, esos temores, esos miedos. Pero recordaba que Dios lo hizo una vez y lo puede hacer nuevamente. Y es ir a la presencia. Nosotros no somos perfectos, pero tenemos un Dios perfecto que nos acompaña, que nos libra, que nos guarda, que nos da victoria en los procesos. Y esa era una temporada muy difícil para mí y para mi esposa. Pero fue Dios haciendo más de lo que imaginé. Fue rompiendo estructuras, fue cambiando, fue creciendo, fue alimentando más el Espíritu Santo, esa acción de entrar más a la presencia de Dios y encontrar más con Cristo. Porque cuando empezamos nosotros a agradecer a Dios, entonces vamos a darle gratitud y decirle, Dios, gracias, porque sé que de esta situación me vas a llevar a otro nivel mayor. Y otro nivel mayor, una victoria más grande. Y una victoria más grande, un nuevo conocimiento de ti en ciertas áreas que no conocíamos. Y entonces Dios empieza a transformarnos más como Jesús. Empezamos nosotros a ser más como Él. Empezamos nosotros a ver más su corazón. Empezamos nosotros a entender sus palabras, a vivir la palabra de Dios, a vivirla. Porque créanme que este texto, esto lo he compartido muchas veces, no se preocupe por nada, en cambio oren, y es complicado no preocuparse, porque hay preocupación porque somos seres humanos, sino cómo respondemos frente a eso. Conectarnos con Dios, teniendo agradecimiento con el Padre, decirle gracias Dios, porque sé que me vas a dar la victoria, sé que esta temporada va a pasar, sé que esta situación va a pasar. Recuerdo en la época de la pandemia estábamos así y recuerdo que en el momento la finanza, porque recibía donaciones, bajó a literalmente casi cero. Y gracias a Dios, Dios nos sostuvo. Y recuerdo que me acuerdo mucho de ese momento, porque sé que tenía nada más 30,000 pesos. Lo único que teníamos, 30,000 pesos para comprar comida. Y entonces fue como que ir a justo y bueno. Y entonces empezar, porque teníamos también qué es lo que íbamos a cocinar. Sabíamos que íbamos a hacer de cena, almuerzo, sí, desayuno, almuerzo y cena. Y entonces era completar esos 30,000 pesos para no sé cuántos días mientras esperábamos la quincena. Y era como, bueno, aquí esto y esto, y era que no me pasaba, porque si me pasaba no había más nada. Y entonces decirle, Señor, gracias porque tengo cómo alimentar y porque has dado creatividad para poder hacer estas comidas con los precios estos y hacer y mirar y organizarnos. Y decirle, Señor, gracias. Y en medio de todo eso, Dios empieza a trabajar en ser, en darle gracias a Dios porque sé que golpeó a muchas personas, muchas familias. Y en ese momento Dios hace un milagro muy grande. Uno, en el caso mío, dar, no sé cómo, pero dar clases de español a personas en portugués. Y de repente también en esa misma temporada, en ese mismo tiempo, mi esposa le salió una universidad para dar clases de inglés, de portugués, a una universidad en dos clases, dos aulas. Entonces eran dos turnos en las noches. Y entonces fue como, Dios, gracias. Porque Él se inventa los milagros, porque Él es un Dios creativo. Y Él hace cosas increíbles y extraordinarias que uno no se da cuenta de cómo Él abre esas puertas.
Y cuando abre esas puertas es rendirnos ante Él y decirle, Señor, gracias, porque por tu fidelidad. Entonces agradecemos en esos momentos de dificultad y agradecemos cuando nos das la victoria. Pero ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Seamos agradecidos en todas las circunstancias. Son procesos, pero esos procesos nos hacen madurar, nos hacen crecer, nos hacen formarnos. Así como, ¿se acuerdan el texto del oro? Cuando purifica el oro para entregar esa mayor calidad, hay que purificarlo. Y Dios nos está purificando a su iglesia, a cada uno de nosotros, en nuestras relaciones, en nuestra finanza, en nuestra familia. Por último, enfócate en Dios, enfócate en Dios. Entonces, conéctate con Dios, agradece a Dios y enfócate en Dios. Y el texto dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Nosotros tenemos que decirle a Dios, Dios, Señor, ayúdame a renovar mi mente. Renueva mi mente para poder concentrarme y enfocarme en todo lo bueno. En este caso, lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero. Ayúdame a enfocarme no en las mentiras, Señor, de este mundo. Ayúdame a enfocarme en tu verdad. Ayúdame que tú eres la verdad. Ayúdame a enfocarme en Cristo. Ayúdame a enfocarme, Señor, no en lo que diga el mundo. No enfocarme en la situación que está pasando con la subida del dólar. Ayúdame a enfocarme en ti. Ayúdame a enfocarme en lo verdadero. Señor, porque mi economía no depende de este país. Mi economía depende de ti. Ayúdame, Señor, que tú eres mi fuente. Tú eres mi fuente. Ayúdame, Señor, a mirar, Señor, como ese Dios proveedor. A mirar, Señor, lo que es verdadero. Ayúdame, Señor, a mirar tu verdad. Lo que dice tu palabra. Lo que dice tu palabra. Señor, no lo que digan, Señor, esos pensamientos que vienen del enemigo para querer traer confusión, para traer esas mentiras de que no puedes, de que estás solo, sino que ayudarnos a enfocarnos en Cristo, en esa verdad. Ayúdame a enfocarme, Señor, en lo honesto, Señor, en lo que es digno, en lo noble, en lo que tú eres tú, en que tú eres un Dios, Señor, justo. Ayúdame a enfocarme en tu justicia, no en la justicia de este mundo. Señor, ayúdame a enfocarme, Señor, en que tú eres un Dios justo, que eres responsable con tus hijos. Señor, ayúdame a enfocarnos, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo que dice tu palabra. Señor, ayúdanos a enfocarnos en lo amable. Señor, en que tú eres un Dios amable, un Dios bondadoso, un Dios bueno. Ayúdame a enfocarnos, Señor, en los atributos de Dios. Ayúdame, Señor, a enfocarme, Señor, en ti. No en las cosas que dicen que en las adversidades, en el dolor, en los procesos, sino ayúdanos, Señor, a enfocarnos en todo lo que tiene que ver contigo, Padre. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, y cuando dice digno de alabanza, ¿cuántas cosas Dios no es digno de alabanza? Dios es digno de alabanza, cambiar esos pensamientos y alabar a Dios. Y decirle, Señor, te entrego mis pensamientos. Te entrego, Señor, esos pensamientos que no puedo. Señor, esos pensamientos, Señor, de que mi matrimonio no va a funcionar. Señor, ayúdame, Señor, de esos pensamientos con mis hijos, con mis finanzas, que no puedo pagar esta deuda, que no puedo salir de aquello, o que de esta situación. Señor, ayúdame, Señor, a alabarte. Ayúdame, Señor, a pensar en ti. Ayúdame, Señor, a colocar, a enfocarme en ti, en tu poder, en tu nombre, en tu bondad. Señor, en tu justicia. Señor, en tu amor. Ayúdanos a enfocarnos a Él, de no mirar a la situación, sino enfocarnos en Él, en el Padre. La renovación se lleva a cabo a través del perdón y la purificación por medio de la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. La obra del Espíritu Santo por medio de la palabra va a hacer ese efecto, en nosotros, en nuestras vidas.
Vamos a decirle a Dios, Señor, queremos pensar en ti. Que mis pensamientos, Señor, puedan ser en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a pensar en tu palabra. Ayúdanos a pensar en ti. Porque tú eres el Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres ese Padre bueno, ese Padre amoroso, ese Padre fiel. Y cuando empezamos nosotros a pensar en Él, entonces nuestra cosmovisión va a cambiar. Pablo, como conclusión, Pablo cuando nos dice que nos gocemos, él no lo está diciendo desde su comodidad, sino desde una cárcel romana. Pero él se podía regocijar en medio de la circunstancia debido a su pasión por conocer a Jesucristo. El gozo no se basa en la circunstancia, sino en la confianza que procede de una relación con Jesucristo. Ese gozo nos lo da Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la da Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente, guardará tu corazón. Él es nuestra paz. Él es nuestro gozo. En medio de la situación, Dios quiere darnos ese gozo. Y el gozo no es ausencia de dificultades, sino es saber de poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Él va a traer esa paz. Él quiere traer su paz. No como el mundo la da, sino una paz verdadera, una paz duradera, una paz que solamente nos las puede dar Él en Cristo Jesús. Así que iglesia, conectémonos con Él, agradezcámonos a Él y enfoquemos nuestra mirada en Él. Señor, gracias Padre por tu amor. Gracias Padre por tu bondad. Gracias Padre porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Ayúdanos Señor a poder honrar tu nombre. Ayúdanos Señor a poder conectarnos contigo Señor. Señor, oro por cada situación que esté pasando Señor, cada miembro, cada familia, cada persona aquí Señor. Te pido, Señor, para que tú traigas, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, no en las dificultades, sino en ti, en tu verdad, lo que dice tu palabra, lo que dice, Señor, las sagradas escrituras, Señor. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, en ti, que tú eres el que trae respuesta. Tú eres el que trae, Señor, respuesta a nuestras vidas, dirección a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a no tener, Señor, a desbordar, Señor, esta ansiedad o dificultades, Señor, sino que podamos correr ante ti y poder abrir nuestros labios y poder, Señor, decir todo lo que hay, todo lo que sentimos, todo lo que está dentro de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar, Señor, a desbordar, porque tú eres nuestro Padre, porque sabemos que tú escuchas la oración de tus hijos. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios, Señor, justo, santo, bueno, bondadoso, amoroso, perfecto, Señor, increíble, Señor. Tú eres el que nos guarda, Señor. Tú eres nuestro ayudador, nuestro consolador. Tú eres, Señor, lo más grande, Señor, que existe, lo más grande que tenemos. Y sin ti nada podemos hacer. Sin ti nada podemos hacer. Señor, lejos de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a conectarnos contigo. Ayúdanos a orar contigo. Ayúdanos, Señor, a tener tiempos de intimidad en tu palabra. Tiempos de oración, Señor, delante de ti. Señor, queremos, Señor, saber, Señor, que tú, Señor, estás ahí, Señor. Tú estás trayendo respuestas, Señor. Tú estás trayendo respuestas, Señor. Porque tú, Señor, en tu palabra, Señor, habla, Señor, que estás con nosotros todos los días de nuestras vidas, Señor. Señor, porque tú lo has hecho, Señor. Señor, ayúdanos a ser agradecidos, Señor, contigo. Ayúdanos, Señor, a poder saber, Señor, lo que tú estás haciendo. Ayúdanos, Señor, a saber, Señor, que tú, Señor, estás trabajando. Señor, tú, Señor, lo has hecho anteriormente, Señor. Tú, Señor, en nuestras oportunidades, Señor, tú has mostrado tu fidelidad y nos has llevado, Señor, hacia esa, Señor, que tú has traído, Señor, ríos en medio del desierto. Tú lo has hecho, Señor, anteriormente. Tú en esta temporada, tú lo harás. Tú traerás respuestas, Señor. Porque a veces nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, sino que tus pensamientos son más grandes, son mayores, Señor. Tus propósitos son mayores, Señor, que el que nosotros pensamos, Señor, o imaginamos. Y gracias, Padre, por traer, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz, Señor, que trae consuelo, esa paz, Señor, que viene de ti, Jesús. Gracias, Padre, Señor. Amén, Señor. Y amén, y amén, y amén.